La leona blanca se movía entre la hierba dorada como un fantasma al amanecer. Su pelaje pálido reflejaba los primeros rayos de sol que se asomaban por el horizonte del Kalahari. 3 días sin comer habían dejado huecos en sus costados, haciendo que cada paso fuera deliberado, cada respiración medida. La manada de impalas pastaba a 200 metros de distancia, sin saber que la muerte se acercaba en silencio. Pero este no era el elegante y poderoso depredador que la evolución había diseñado. Era la desesperación envuelta en pelaje blanco, el instinto impulsado por el hambre, donde la habilidad había fallado innumerables veces antes. Nala había aprendido hacía mucho tiempo que su albinismo era una maldición disfrazada de belleza. Mientras otras leonas se camuflaban entre la hierba, ella destacaba como la nieve en verano. Mientras otras cazaban en manadas coordinadas, ella acechaba sola, rechazada por la familia que una vez había sido su mundo. Y mientras otras criaban cachorros que crecían fuertes y orgullosos, ella enterró 5 camadas que nunca llegaron a cumplir un año. Cada pequeño cuerpo, un recordatorio de que la naturaleza no perdonaba la diferencia. Si te gustan las historias sobre los extraordinarios vínculos entre los animales y la increíble resistencia de la vida salvaje, suscríbete a Wild Heart Stories. Cada suscripción nos ayuda a compartir más de estas poderosas historias reales y fortalece nuestra comunidad dedicada a celebrar las increíbles conexiones en el reino animal. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas importantes historias. La mañana era fresca. El aire transportaba el aroma del rocío sobre la tierra seca. Nala se agachó más en la hierba, con sus ojos azules fijos en una impala hembra que se había alejado ligeramente de la manada. La experiencia le había enseñado a elegir cuidadosamente sus objetivos. Los fuertes la superarían en velocidad. Los alertas dispersarían a la manada antes de que ella se acercara. Pero esta impala con la cabeza agachada para pastar, mostraba los sutiles signos de distracción que Nala había aprendido a reconocer. Quizás una enfermedad, quizás la edad, quizás algo completamente diferente que la hacía vulnerable de una manera que las demás no lo eran. El viento cambió, alejando el olor de Nala de la manada. Una pequeña misericordia en una vida que le había ofrecido muy pocas. Avanzó, cada paso colocado con cuidado, aprendido a través del fracaso, cada músculo tenso con la certeza de que esta podría ser su última oportunidad antes de que la debilidad le impidiera cazar. 20 metro 15. La impala levantó la cabeza, girando las orejas, pero no hacia Nala. Otro sonido había llamado su atención, desviando su foco lo suficiente. 10 metros. El corazón de Nala latía con fuerza contra sus costillas, un latido desesperado. Tan cerca, la impala debería haberla sentido, debería haber salido corriendo. Pero permaneció quieta, con la atención puesta en otra parte, y Nala no cuestionó ese regalo. Reunió sus instintos, concentrando cada gramo de fuerza que le quedaba en sus poderosas patas traseras. A 5 metros, la impala se giró, sintiendo por fin que algo iba mal. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Nala se lanzó hacia adelante con una fuerza explosiva, acortando la distancia en 3 saltos que parecieron prolongarse hasta la eternidad. La impala saltó hacia un lado, pero el agotamiento la había ralentizado y las mandíbulas de Nala se cerraron sobre su garganta. Cayeron juntas sobre la hierba, una maraña de blanco y marrón, depredador y presa enzarzados en la antigua danza que se había repetido en estas llanuras durante millones de años. La lucha duró solo unos segundos. Los movimientos del impala se ralentizaron y luego se detuvieron, y Nala se aferró hasta estar segura de que la vida se había escapado. Soltó su presa y se quedó de pie junto a ella, con el pecho agitado y las patas temblando por el esfuerzo y el alivio. Comida. Por fin, comida. La parte primitiva de su cerebro le gritaba que comiera inmediatamente, que desgarrara la carne caliente y llenara el vacío que sentía en el estómago. Pero otra parte, la parte moldeada por la reciente pérdida, la hizo detenerse, levantar la cabeza y escudriñar la hierba circundante con una conciencia que iba más allá de la mera precaución. Fue entonces cuando lo oyó,
un sonido tan suave que apenas se distinguía por encima del susurro del viento entre la hierba. Un balido pequeño y asustado, tembloroso por el terror y la confusión. Nala se giró hacia el sonido, agudizando su vista de depredadora. Otro animal cerca, probablemente joven, probablemente una fácil adición a su comida. Se movió hacia el sonido, siguiéndolo hasta una pequeña depresión en la tierra a unos 20 metros de donde yacía el impala. Y allí, apretujado en el suelo hueco con la hierba doblada a su alrededor como un nido, había algo que hizo que Nala se detuviera en seco. Una cría, una cría de impala, probablemente de no más de 4 o 5 días, con patas demasiado largas y desgarbadas para su pequeño cuerpo, orejas demasiado grandes para su delicada cabeza. Pero no fue la juventud lo que detuvo a Nala en seco. Fue el color. La cría era blanca, pura, de un blanco perfecto, desde las puntas de sus orejas desproporcionadas hasta el extremo de su corta cola. Su pelaje brillaba a la luz de la mañana, sin las marcas marrones y tostadas que deberían haber cubierto su pequeño cuerpo, y sus ojos se abrieron con terror mientras miraba al enorme depredador que se cernía sobre ella con un azul pálido, casi translúcido en su claridad. Durante varios latidos, Nala se limitó a mirar. En sus 8 años de vida, a pesar de su propia condición, nunca había visto a otra criatura albina. La mutación genética era increíblemente rara y se daba quizás una vez entre decenas de miles de nacimientos. Y aquí, imposiblemente, había otra alma blanca en un mundo que exigía camuflaje. Otro marginado marcado desde su nacimiento. Otro fantasma. La espina no huyó. Quizás era demasiado joven para entender la huida. Quizás algún instinto le decía que correr solo provocaría la persecución. O quizás de alguna manera que trascendía las especies, reconoció algo familiar en el depredador que se alzaba sobre ella. Se miraron fijamente, blanco sobre blanco, ojos azul pálido encontrando ojos azul pálido. Y algo cambió en el aire entre ellos. La mente de Nala se debatía consigo misma. Todos sus instintos le gritaban que se comiera esa presa fácil, que eliminara a una posible rival por los recursos en el inhóspito Kalahari. La espina estaba indefensa, desprotegida, era un regalo de la naturaleza para un depredador hambriento. Pero otro conjunto de instintos, más profundos y poderosos, comenzaron a surgir en su cuerpo. Las hormonas que habían inundado su sistema 3 semanas antes, cuando murió su última camada. Sustancias químicas que deberían haber desaparecido, pero que permanecían obstinadamente presentes, buscando una salida que ya no existía. La espina volvió a sangrar, un sonido que atravesó la confusión de Nala como una espada. No era la sangre de una presa, era el llanto de un bebé que llamaba a su madre, una madre que yacía muerta a 20 metros de distancia, devorada por las fauces que ahora contemplaban a su hija. Y algo en ese llanto, en esa llamada desesperada por un consuelo que nunca llegaría, destrozó algo dentro del pecho de Nala. Avanzó lentamente, bajando su enorme cabeza hacia la diminuta criatura. La espina se estremeció, pero no huyó. Su cuerpo se quedó paralizado en esa inmovilidad instintiva que adoptan las presas jóvenes cuando la huida es imposible. La nariz de Nala tocó el costado de la espina, inhalando profundamente, absorbiendo el olor que era presa y bebé y algo indefiniblemente diferente, todo al mismo tiempo. La espina tembló bajo su tacto, su pequeño cuerpo temblando de miedo y frío y las secuelas del trauma. Entonces Nala hizo algo que desafiaba 60 millones de años de evolución felina. Se agachó en el suelo junto a la espina, doblando las patas bajo su enorme cuerpo, y comenzó a acicalar a la pequeña criatura con su áspera lengua. El espino se quedó rígido por la sorpresa, con todos sus instintos de supervivencia gritándole que eso estaba mal, que los depredadores no limpiaban a sus presas. Pero Nala persistió, lamiendo el pelaje blanco del espino con el mismo cuidado metódico que había utilizado una vez con sus propios cachorros, quitándole el polvo y el olor feroz, calentando el pequeño cuerpo con una atención que era puramente, imposiblemente maternal.
Después de varios minutos, el temblor del espino comenzó a disminuir. Su cuerpo se relajó ligeramente, rindiéndose al calor y la atención que una parte profunda de su cerebro reconocía como cuidado. Cuando Nala cambió de posición, girándose sobre su costado y exponiendo su vientre, la respuesta de la espina fue automática. Se tambaleó hacia adelante con sus piernas temblorosas, impulsada por instintos más antiguos que el pensamiento, y comenzó a mamar. El cuerpo de Nala respondió como si fuera lo más natural del mundo. La leche que debería haber alimentado a cachorros de león 3 semanas antes fluía ahora para un impala, cruzando una barrera biológica que no debería haber sido posible. La pequeña boca de la espina encontró su lugar y comenzó a alimentarse con el hambre desesperada de un bebé que lo había perdido todo excepto ese momento. Mientras el sol se elevaba sobre el Kalahari, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados, una leona blanca yacía en la hierba con una espina blanca presionada contra su vientre. El impala que debería haber sido su comida yacía olvidado a 20 metros de distancia, atrayendo ya la atención de los buitres que volaban en círculos en lo alto. Pero Nala no se movió. Permaneció completamente inmóvil, con los ojos entrecerrados, sintiendo la pequeña boca que tiraba de su vientre, sintiendo el peso de las diminutas pezuñas que presionaban su costado, sintiendo que algo que creía que había muerto con su último cachorro comenzaba a agitarse en su pecho una vez más. Esto estaba mal. Cada fibra de su ser sabía que estaba mal. Los leones no adoptaban a sus presas. Los depredadores no criaban a su comida. La naturaleza no funcionaba así. Pero cuando Nala miró la pequeña cabeza blanca acurrucada contra su pelaje blanco, sintió que algo encajaba, como una pieza de un rompecabezas que encajaba en un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo. Los ojos azules de Thorns, cuando ocasionalmente la miraban, reflejaban el mismo dolor del rechazo, la misma marca de diferencia que había definido toda la existencia de Nala. Quizás fue el albinismo lo que creó un puente donde no debería existir ninguno. Quizás eran las hormonas que aún inundaban su sistema, buscando desesperadamente una salida para el instinto maternal que no tenía otro lugar a donde ir. Quizás era simplemente el dolor acumulado de demasiadas pérdidas, demasiada soledad, demasiadas noches durmiendo, sin el calor de la familia acurrucada a su lado. O quizás era algo más simple y más profundo. Una marginada reconociendo a otra y eligiendo la conexión sobre la soledad, incluso cuando esa conexión desafiaba toda lógica. La espina terminó de mamar y de inmediato se acurrucó en la curva del cuerpo de Nala, su pequeña forma encajando perfectamente en el espacio entre el vientre y las piernas de la leona. En cuestión de minutos, se quedó dormida, en el profundo inconsciente de un bebé que había estado aterrorizado y traumatizado y que ahora, contra toda posibilidad, estaba a salvo. Nala la observó dormir, fijándose en el subir y bajar de su pequeño pecho, en el ocasional movimiento de sus enormes orejas, en la completa confianza que mostraban todos sus músculos relajados. Un sonido en la distancia hizo que Nala levantara la cabeza, aguzara las orejas y tensara el cuerpo sin molestar a la espina dormida. Las hienas aullaban, todavía lejos, pero acercándose, atraídas por el olor del impala muerto. Nala retrocedió los labios, mostrando los dientes en un gruñido silencioso. El impala ya estaba olvidado, pero estos carroñeros no discriminaban. Se llevarían todo lo que encontraran, incluida una espina indefensa. Si se le presentaba la oportunidad, Nala se levantó con cuidado, molestando lo menos posible a la espina. La pequeña criatura se despertó sobresaltada, abrió los ojos azules y tensó el cuerpo para huir. Pero Nala gruñó en voz baja, un sonido que no era exactamente un ronroneo, pero que transmitía el mismo mensaje de tranquilidad. La zarza se relajó ligeramente, aunque la confusión era evidente en su expresión. Nada en su genética la preparaba para esta situación, para comprender que un depredador podía ser una protección. Los sonidos de las hienas se hicieron más fuertes. Varias voces convergían ahora en el olor de la presa fácil. Bala tomó una decisión. Se agachó y agarró con cuidado a la espina por la piel suelta de la parte posterior de su cuello, de la misma manera que habría llevado a un cachorro.
La espina se quedó flácida inmediatamente, aflorando otro instinto, la misma respuesta que permitía a las madres transportar a sus crías sin dificultad. Nala la levantó con facilidad, sin apenas notar el peso de la espina, y comenzó a alejarse del impala muerto, lejos del peligro que se acercaba, hacia un grupo de acacias que ofrecían refugio y ocultación. Detrás de ellas llegaron las primeras hienas, cuyos ladridos y gruñidos excitados llenaban el aire mientras se peleaban por la comida abandonada. Nala no miró atrás. Avanzó con paso firme hacia la seguridad, con la mandíbula suave pero firme alrededor de su imposible carga. Cada paso las alejaba más de la vida que debería haber sido y las adentraba más en una realidad que no debería existir. El sol alcanzó su cenit cuando Nala se instaló bajo la acacia más grande, cuyas ramas espinosas proporcionaban un dosel de sombra moteada. Dejó la espina con cuidado en el suelo y la lamió una vez más para calmar la ansiedad que le había provocado el transporte. La pequeña criatura se tambaleó ligeramente y luego se apretó contra el pecho de Nala, buscando contacto y calor. Nala se acurrucó a su alrededor, creando un círculo protector de pelaje blanco y músculos poderosos, una fortaleza que nada podría penetrar sin pasar primero por ella. Mientras la espina volvía a dormirse, Nala permaneció alerta. Sus sentidos se expandieron para abarcar cada sonido, cada olor, cada amenaza potencial en la naturaleza salvaje que los rodeaba. El agotamiento la invadió, exigiéndole descanso tras 3 días de hambre y la energía gastada en la caza. Pero ella luchó contra ello, reacia a bajar la guardia, mientras esa extraña e imposible criatura dependía de su protección. A lo lejos, más sonidos comenzaron a entrometerse. No eran las hienas, que habían terminado con el impala y se habían marchado. Eran voces diferentes, más profundas y siniestras. Rugidos de leones, los rugidos territoriales que declaraban la propiedad y advertían a los intrusos. A Nala se le heló la sangre al reconocer las voces. Su antigua manada, la familia que la había expulsado hacía 8 meses, llamaba desde algún lugar no muy lejano. Se movían por su territorio, marcando límites, afirmando su dominio. Si la encontraban allí, sola con esa espina, habría preguntas que no podría responder, acciones que no podría justificar. La manada podría aceptar su regreso si se sometía debidamente, se disculpaba lo suficiente y demostraba su valía, pero no con una presa que estaba protegiendo en lugar de compartir. No con la evidencia de este vínculo imposible que la marcaría como aún más diferente de lo que ya proclamaba su pelaje blanco. La espina se movió mientras dormía, emitiendo suaves sonidos que atravesaron el corazón de Nala. Tanta confianza, tanta fe en un protector que era al mismo tiempo el mayor peligro al que podía enfrentarse. Nala apretó su rizo alrededor del pequeño cuerpo, haciendo una promesa silenciosa que no entendía del todo, pero que sentía con absoluta certeza. Esta espina no se convertiría en otra pérdida. No se uniría a los 5 cachorros cuyos cuerpos había enterrado con dolor. No desaparecería en la crueldad de un mundo que rechazaba la diferencia. Las llamadas de la manada se hicieron un poco más débiles, lo que sugería que se alejaban en lugar de acercarse a su posición. Nala exhaló lentamente, sintiendo que la tensión se aliviaba un poco. Tenía tiempo, tal vez días, tal vez solo horas, pero tiempo para averiguar qué vendría después. Tiempo para comprender la elección que había tomado. Esa decisión imposible que le parecía a la vez totalmente errónea y completamente acertada. Mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargarse sobre el Kalahari y el calor del mediodía daba paso al suave calor del atardecer, una leona blanca velaba por una espina blanca. A su alrededor, la dura belleza de África continuaba con sus eternos ciclos de vida y muerte, depredador y presa, supervivencia y extinción. Pero aquí, en este pequeño círculo de sombra bajo las ramas espinosas, se estaba escribiendo una historia diferente. Una historia que desafiaría todo lo que los biólogos de la vida silvestre entendían sobre el comportamiento de los depredadores. Una historia que difuminaría las líneas entre las especies, entre el instinto y la elección, entre lo que exigía la naturaleza y lo que ofrecía la compasión.
La espina seguía durmiendo, sin saber que su supervivencia dependía de un vínculo que no debería existir, protegido por dientes que deberían haberla destrozado, alimentado por un corazón que se había roto demasiadas veces como para volver a romperse. Y Nala velaba por ella, esa carga imposible, ese reflejo de sí misma en forma de presa en miniatura, sabiendo que el camino que tenía por delante estaba plagado de peligros que no podía prever del todo, pero negándose a dar marcha atrás en lo único que la había hecho sentir completa desde la pérdida de su última camada. El sol continuaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de brillantes rojos y púrpuras, mientras dos almas blancas descansaban juntas bajo una acacia, unidas por una genética que no comprendían y una conexión que trascendía todas las reglas que la naturaleza había escrito a lo largo de millones de años de evolución. La primera semana pasó en una confusión de vigilancia constante y sorprendente adaptación. Nala aprendió rápidamente los ritmos del cuidado de una criatura tan fundamentalmente diferente de lo que esperaban sus instintos. La espina a la que empezó a pensar con un nombre que se formó sin palabras en su mente, como clave se hacía más fuerte cada día. Sus piernas se volvían más firmes. Su confianza en el movimiento aumentaba desde intentos tambaleantes hasta auténticos saltos. La lactancia continuó, aunque Nala reconocía que su producción de leche no duraría para siempre. Ya podía sentir que el suministro comenzaba a disminuir. Su cuerpo estaba confundido por las señales contradictorias de alimentar a una cría que no olía ni sonaba como un cachorro de león. Pero Cle lo compensaba comenzando a mordisquear la hierba, un comportamiento que al principio alarmó a Nala hasta que observó que era natural para la pequeña criatura. La espina mamaba temprano por la mañana y por la tarde, obteniendo tanto consuelo como nutrición del contacto, pero pasaba cada vez más tiempo pastando los tiernos brotes que rodeaban sus lugares de descanso. Nala se encontró ajustando sus movimientos para adaptarse a las necesidades de K de una manera que le resultaba extraña y profundamente familiar. Cuando se trasladaba a un nuevo lugar, adaptaba su ritmo al de los pasos más cortos de la espina, deteniéndose con frecuencia para permitir que la pequeña criatura descansara. Cuando se acercaba el peligro, se colocaba entre la amenaza y Kayla con una ferocidad que incluso a ella le sorprendía. Y en las horas tranquilas del amanecer y el atardecer, acicalaba la espina con meticuloso cuidado, eliminando cada mota de polvo, cada rebaba, cada imperfección del pelaje blanco que combinaba tan perfectamente con el suyo. El parecido entre ellas se convirtió en una fuente de emociones inesperadas para Nala. Cuando miraba a Kayla, cuando veía ese pelaje blanco brillando al sol, esos ojos azul pálido que la miraban con total confianza, sentía que algo cambiaba dentro de su pecho. Era como si el universo hubiera reconocido por fin su existencia, su diferencia, su soledad, y le hubiera enviado una compañera que entendía sin palabras lo que significaba ser diferente. Thomas Bradford, el guardabosques que llevaba 12 años vigilando el ecosistema del Kalahari, las vio por primera vez durante una patrulla rutinaria en la segunda semana. Estaba comprobando los niveles de los abrevaderos cuando un movimiento le llamó la atención. Un destello blanco entre la hierba dorada. Su mano se movió instintivamente hacia los prismáticos, esperando ver quizás una garza u otra ave. Pero lo que vio le dejó paralizado, completamente incrédulo. Una leona blanca estaba jugando realmente como las madres juegan con sus cachorros, golpeando suavemente algo pequeño y blanco que se esquivaba y se movía con el entusiasmo torpe de la extrema juventud. Thomas ajustó el enfoque y se le cortó la respiración al ver los detalles con claridad. La pequeña criatura no era un cachorro de león, era una espina de impala, y era blanca. Observó durante más de una hora, documentando lo que veía con fotografías que sabía que nadie creería sin pruebas. La leona estaba claramente involucrada en un comportamiento maternal, acicalando la espina que yacía a su lado, incluso permitiendo que la pequeña criatura se acurrucara contra su vientre de una manera que sugería que la amamantaba. Era imposible. Violaba todos los principios de las relaciones entre depredadores y presas que había estudiado. Y sin embargo,
estaba sucediendo ante sus ojos. Thomas tomó notas cuidadosas en su diario de campo, registrando horas, comportamientos y ubicaciones. Había oído rumores sobre una leona albina en esta región, una hembra solitaria que otros guardabosques avistaban ocasionalmente. Pero esto era algo completamente diferente. Era un comportamiento que exigía documentación, estudio y comprensión. Decidió observar a la pareja lo más de cerca posible, sin molestarlos, para registrar este vínculo imposible mientras durara. Para Nala y Calle, los días se convirtieron en una rutina que les resultaba cada vez más natural, a pesar de su imposibilidad biológica. Descansaban durante el calor del mediodía, a menudo bajo la misma acacia que se había convertido en una especie de base. Nala cazaba temprano por la mañana o al atardecer, dejando siempre acá escondida entre la espesa hierba con severas vocalizaciones que, de alguna manera, la leona entendía que significaban: «Quédate aquí, no hagas ruido». Las cacerías eran difíciles. El pelaje blanco de Nala seguía delatando su presencia la mayoría de las veces, pero la desesperación la había vuelto más astuta. Aprendió a utilizar el terreno, las sombras y los momentos de distracción que se producían al amanecer y al atardecer. Las presas que capturaba las consumía sola y rápidamente, lejos de donde esperaba acá. Un profundo instinto le decía que exponer a Thorne a la realidad de la depredación sería traumático de formas que ella no comprendía del todo. Cuando regresaba a Kill, se limpiaba bien el hocico, eliminando cualquier rastro del acto que la sostenía antes de permitir que Thorne se acercara y la acariciara con el hocico en señal de saludo. Kelly creció rápidamente, como suelen hacer los impalas. A la tercera semana, casi había duplicado su tamaño, sus patas habían perdido parte de su aspecto desgarbado y sus movimientos eran más coordinados y decididos. Desarrolló la costumbre de seguir a Nala a todas partes, con sus pequeñas pezuñas repiqueteando suavemente sobre el suelo duro, su presencia una sombra cálida y constante. Cuando Nala descansaba, Kayla se acurrucaba a su lado o entre sus patas, buscando el contacto con una persistencia que a Nala le resultaba agotadora y profundamente satisfactoria. La primera prueba real de su vínculo llegó en una tarde abrasadora, cuando el cielo era de un blanco intenso debido al calor extremo. Nala se había quedado dormida bajo un grupo de rocas que proporcionaban una sombra mínima, con K durmiendo pegada a su vientre. El sonido que la despertó fue uno que le provocó una alarma instantánea: los bajos gritos de un clan de hienas en movimiento. Nala se puso en pie inmediatamente, con el cuerpo tenso y los ojos escaneando los alrededores. Allí, a unos 200 metros de distancia, había 5 hienas moviéndose con su característico paso saltarín. Aún no habían detectado a Nala y Kaylee, pero se dirigían directamente hacia la formación rocosa, probablemente buscando la misma sombra para protegerse del brutal sol de la tarde. Hel se despertó sobresaltada, sintiendo inmediatamente el peligro en la postura de Nala. Las orejas de la espinosa giraron, captando los sonidos que habían alarmado a su protectora. Todos los instintos de su joven cuerpo gritaban: «¡Huye!», pero se quedó paralizada, buscando la orientación de Nala. En ese momento de crisis, Nala tomó una decisión en una fracción de segundo. Correr atraería la atención inmediata, y K no era lo suficientemente rápida como para superar a las hienas adultas en una distancia significativa. Morder a 5 hienas era un suicidio, incluso para una leona en plena forma, cosa que Nala decididamente no era. Eso solo dejaba una opción: esconderse y esperar a que las hienas pasaran sin investigar demasiado. Agarró a Kai por el cuello, ignorando el chillido asustado de la espinosa, y se movió rápidamente hacia una estrecha grieta entre 2 grandes rocas. El espacio era apenas lo suficientemente grande como para que Nala pudiera pasar, pero daba a un pequeño hueco protegido que era invisible desde el exterior. Colocó a Kayla en el fondo de este hueco, lo más lejos posible de la entrada, y luego se colocó a sí misma como una barrera viva entre la espina y cualquier amenaza potencial. Las hienas se acercaban, y sus gritos se hacían cada vez más fuertes. Nala podía oírlas olfatear y reír, esos inquietantes sonidos que parecían casi humanos.
Estaban investigando las rocas, probablemente oliendo su rastro, tratando de determinar si había alguna presa fácil escondida entre las piedras. Nala permaneció completamente inmóvil, con todos los músculos tensos, apenas respirando. Kay, pegada a la pared trasera del hueco, se había quedado completamente en silencio, con el cuerpo rígido por una inmovilidad instintiva. Cuando la hiena se acercó mucho a la entrada de la grieta, con su sombra cayendo sobre la abertura, Nala pudo olerla, ese olor almizclado característico que distinguía a estas criaturas. Se preparó, sabiendo que si entraba en la grieta, tendría que luchar en un espacio imposiblemente reducido, sin margen de maniobra. Sus músculos se tensaron, sus labios se retiraron de sus dientes en un gruñido silencioso. Cada fibra de su ser se concentró en proteger a la pequeña criatura que tenía detrás. La hiena olfateó la entrada, mostrando su feo hocico por un momento, pero no entró. Quizás la grieta era demasiado estrecha para sus anchos hombros. Quizás algún instinto le advirtió que acorralar a una leona desesperada era una propuesta perdedora. Después de varios segundos tensos que parecieron horas, se alejó y se reunió con su manada. El grupo se instaló a la sombra al otro lado de la formación rocosa, a menos de 50 metros de donde se escondían Nala y Kayla. Permanecieron allí durante 3 horas. 3 horas de absoluta quietud y silencio, con el sol recorriendo el cielo y la temperatura dentro del hueco volviéndose sofocante. Cle lo soportó con notable paciencia, quizás intuyendo que cualquier sonido o movimiento podría ser fatal. Nala observaba el brillante haz de luz solar en la entrada de la grieta, escuchando cada sonido, rastreando a las hienas por sus vocalizaciones y movimientos. Finalmente, cuando la tarde comenzó a refrescar hacia el atardecer, el clan de hienas se levantó y se alejó, ya que la oportunidad de cazar fácilmente durante las horas más frescas los llamaba de vuelta a la actividad. Nala esperó 30 minutos más, asegurándose de que realmente se habían ido antes de permitirse finalmente relajarse. Se volvió hacia Kayla, que inmediatamente se apretó contra ella, temblando por la reacción tardía al miedo y el estrés. Nala la acicaló a fondo, lamiéndole el sudor salado del estrés y murmurándole palabras de tranquilidad. La espina se calmó gradualmente y su temblor disminuyó, aunque siguió estando inusualmente pegajosa durante el resto del día y hasta bien entrada la noche. Cuando cayó la noche, no se alejó de Nala, ni siquiera para pastar, como si el terror de la tarde hubiera reforzado lo frágil que era realmente su seguridad. Ese incidente marcó un cambio en su relación. Ki se volvió más sensible a las señales de Nala, aprendiendo a leer el lenguaje corporal de la leona con una precisión asombrosa. Cuando Nala se tensaba, Kayla se quedaba paralizada. Cuando Nala gruñía en señal de advertencia, Ka buscaba inmediatamente el refugio más cercano. Y cuando Nala se relajaba, Kay se acercaba para acicalarla y reconfortarla. Su vínculo se profundizaba con cada peligro compartido que sobrevivían. Thomas Bradford continuó con sus observaciones y su incredulidad inicial dio paso a la fascinación científica. Documentó comportamientos que nunca se habían registrado entre estas especies. La forma en que Nala se colocaba a favor del viento cuando descansaba, asegurándose de poder detectar cualquier peligro que se acercara antes de que llegara a Kay. La forma en que Kayla había aprendido a reconocer las vocalizaciones específicas de Nala, respondiendo de manera diferente a los gruñidos de tranquilidad frente a los gruñidos de advertencia. Las interacciones sorprendentemente juguetonas en las que Nala golpeaba suavemente la espina con las garras enfundadas, y Kayla se levantaba sobre sus patas traseras en un desafío simulado, un juego que parecía proporcionar auténtica alegría a ambas participantes. También documentó los retos. Nala estaba perdiendo peso. Sus costillas se hacían más visibles a pesar del éxito de las cacerías. El estrés de la vigilancia constante, combinado con la confusión de su cuerpo al amamantar a una criatura que no era un cachorro de león, le estaba pasando factura. Observó que su leche parecía estar secándose, aunque Kayla parecía menos dependiente de ella ahora, ya que pastaba mucho por su cuenta. La espina crecía rápidamente,
y su tamaño ya presentaba retos logísticos. ¿Cuánto más podría crecer antes de que su presencia se volviera imposible de ocultar? Antes de que su peso se volviera demasiado pesado para que Nala pudiera llevarla en caso de emergencia. Al acercarse la cuarta semana, Nala se enfrentó a un nuevo reto que no había previsto. Su antigua manada apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca de su territorio. Los oyó antes de verlos. Los rugidos y gritos de los leones que afirmaban su dominio, marcando los límites. Galle también los oyó, girando las orejas hacia los sonidos, con el cuerpo tenso por el miedo instintivo a los depredadores. Nala tomó una difícil decisión. Necesitaba explorar la ubicación de la manada para comprender sus movimientos e intenciones, pero no podía llevarse acá con ella, y no podía dejar a la espina completamente desprotegida. Encontró un denso matorral de arbustos espinosos, una fortaleza natural que sería difícil de penetrar para la mayoría de los depredadores. Empujó acá al centro de este matorral, ignorando los balidos de protesta de la cría, y reforzó su instrucción de permanecer en silencio y quieta con todas las señales vocales y físicas que pudo reunir. Luego se movió hacia el sonido de su antigua familia, con el vientre pegado al suelo y todos los sentidos alerta. Lo que encontró le heló la sangre. La manada no solo estaba de paso, habían hecho una comida sustanciosa, una jirafa joven, y se estaban acomodando para descansar y digerir. Peor aún, estaban estableciendo un territorio temporal que se superponía significativamente con el área donde Nala había estado manteniendo acá. Observó desde su escondite mientras la manada interactuaba, revelando una compleja mezcla de emociones. Allí estaba su hermana, la leona, que una vez había sido su compañera más cercana. Estaban los cachorros nacidos la temporada pasada, ahora juveniles y aprendiendo a cazar. Y allí, en el centro de todo, estaba el macho dominante, el padre de muchos de los cachorros, el ejecutor de la jerarquía de la manada, que finalmente había tomado la decisión de expulsar a Nala. Mientras observaba, una de las leonas más jóvenes hizo una juguetona embestida contra un buitre, y el movimiento despertó algo en la memoria de Nala. Su última camada, los 5 cachorros, que solo habían vivido 3 semanas antes de que la manada se volviera contra ellos. Nunca había entendido por qué. Los cachorros eran preciosos, protegidos por todas las hembras adultas, independientemente de su parentesco. Pero sus cachorros habían sido diferentes, demasiado pálidos, demasiado extraños. Y cuando maullaban, sus voces eran ligeramente diferentes, ligeramente distintas a las de los cachorros normales. La manada los había tolerado durante semanas, tal vez por respeto a la posición de Nala como cazadora consolidada. Pero entonces comenzaron a desaparecer. Uno por uno, durante la noche, en momentos en los que Nala estaba distraída, los buscaba frenéticamente y encontraba pequeños cuerpos escondidos en la hierba, muertos por heridas que solo podían haber sido causadas por los dientes de un león. Y cuando se enfrentó a la manada con su dolor, se volvieron contra ella, culpándola de traer descendencia maldita a su seno. El recuerdo aún la quemaba. El albinismo que la hacía visible para sus presas también la marcaba como anómala para los de su propia especie. Y ahora había agravado ese error al adoptar presas, al proteger lo que debería haber sido alimento, al formar un vínculo que violaba todas las reglas sociales que su especie reconocía. Nala se alejó de su punto de observación, moviéndose con cuidado para evitar ser detectada. Tenía que volver con Kayla. Tenía que alejarlas a ambas de esa zona antes de que la manada ampliara aún más su territorio temporal. Al acercarse a la espesura donde había dejado la espina, llamó en voz baja. Un rugido específico que significaba seguridad. «Puedes salir». Gay emergió lentamente de entre las espinas, con su pelaje blanco ligeramente despeinado, pero por lo demás ilesa. Corrió hacia Nala, presionando su cara contra el pecho de la leona, con todo su cuerpo irradiando alivio por el reencuentro. Nala la acicaló rápidamente y luego comenzó a moverse, marcando un ritmo más rápido de lo habitual, con una urgencia que superaba su consideración habitual por las piernas más cortas de Kay.
Viajaron durante toda la noche, algo que Nala rara vez hacía porque la oscuridad aumentaba el peligro de los depredadores nocturnos. Pero el riesgo de permanecer cerca de su antigua manada superaba cualquier otra consideración. Kel luchó por seguir el ritmo, con la energía decayendo a medida que pasaban las horas, pero persistió, impulsada por el miedo y la confianza en igual medida. Al amanecer, habían dejado una distancia considerable entre ellas y la posición de la manada. Nala encontró un nuevo lugar de descanso, una pequeña copiadora con buena visibilidad y múltiples rutas de escape. Estaba agotada, su cuerpo exigía descanso tras la marcha forzada de la noche. Kayla se derrumbó inmediatamente y se quedó dormida, con su pequeño cuerpo pegado al costado de Nala, respirando profunda y uniformemente. Cuando la luz de la mañana se extendió por el Kalahari, Nala permaneció despierta a pesar de su agotamiento. Su mente daba vueltas a problemas que se volvían más complejos cada día que pasaba. Kelly estaba creciendo. Pronto sería demasiado grande para llevarla. Sus piernas se estaban volviendo más largas y fuertes, pero serían lo suficientemente rápidas como para escapar de los numerosos depredadores que consideraban al impala su presa preferida. ¿Y qué pasaría cuando Kayla llegara a la adolescencia? Cuando sus instintos comenzaran a llamarla hacia su propia especie. Más preocupante aún, Nala sentía cambios en su propio cuerpo, en sus propios instintos. La feroz protección maternal seguía ahí, pero de vez en cuando Kaye se movía de cierta manera, cuando la luz la iluminaba de cierta forma, los instintos depredadores de Nala salían a la superficie. Eran destellos breves, que desaparecían casi tan rápido como aparecían, pero la aterrorizaban. ¿Y si algún día ese instinto resultaba más fuerte que su decisión consciente de proteger? ¿Y si el hambre, las lesiones o simplemente el peso de luchar contra su propia naturaleza se volvían demasiado? Miró a Kay, que dormía tan confiada contra su pelaje blanco, y sintió que su corazón se contraía con una emoción demasiado compleja para nombrarla. Esta cervatilla le había dado un propósito cuando no tenía ninguno. Había llenado el vacío dejado por 5 camadas muertas y 8 meses de aislamiento. Le había recordado que la conexión era posible incluso a través de la división más improbable. Pero Nala también estaba empezando a comprender que este vínculo, por muy precioso que fuera, podría no ser sostenible para siempre. La naturaleza tenía sus reglas y, aunque podían flexibilizarse e incluso romperse durante un tiempo, no podían ignorarse indefinidamente. La pregunta que la atormentaba mientras el sol subía en el cielo y Kayla seguía durmiendo era simple y terrible. ¿Cómo se podía renunciar a lo único que te completaba, incluso cuando aferrarse a ello podía acabar destruyéndoos a ambas? La sexta semana trajo cambios que ya no podían ignorarse. Kelly había crecido considerablemente. Su cuerpo había perdido la redondez compacta de la extrema juventud y había adquirido las proporciones más delgadas y alargadas de la adolescencia. Sus piernas, antes cómicamente desproporcionadas, ahora se ajustaban perfectamente a su complexión, lo que le daba una velocidad y una elegancia impresionantes. Ahora podía superar a Nala en una carrera en línea recta, gracias a su complexión ligera y a su musculatura especializada, diseñada precisamente para ese tipo de velocidad explosiva. La leche de Nyla se había secado por completo 2 semanas antes, lo que hacía que su relación fuera puramente protectora en lugar de nutritiva. Kayla ahora pastaba extensamente, y Nala observaba con sentimientos encontrados la eficiencia con la que la espinosa podía extraer nutrientes de la hierba, que no significaban nada para un carnívoro. Seguían durmiendo juntas, acurrucadas, seguían acicalándose mutuamente, seguían comunicándose a través de un complejo vocabulario de sonidos y lenguaje corporal que había evolucionado naturalmente entre ellas. Pero las dificultades prácticas de su situación iban en aumento. Thomas Bradford llevaba más de un mes documentando a la pareja y su distanciamiento científico comenzaba a resquebrajarse. Había visto cómo ese vínculo imposible se desarrollaba desde el instinto inicial de supervivencia hasta convertirse en algo que se parecía mucho al afecto genuino. También había visto cómo ambos animales pagaban el precio de su elección. Nala estaba demacrada. Sus costillas se marcaban claramente bajo su pelaje blanco,
El estrés de la vigilancia constante y la caza irregular le pasaban factura. Y K, a pesar de su crecimiento y su creciente fuerza, mostraba comportamientos extraños que le preocupaban. La espina no había aprendido a temer adecuadamente a los depredadores, salvo a las hienas y los leones que la habían amenazado directamente. Cuando los chacales aparecían cerca de sus lugares de descanso, Kay los observaba con curiosidad en lugar de huir. Cuando las aves rapaces volaban en círculos sobre sus cabezas, buscaba la seguridad de Nala en lugar de buscar refugio. Había aprendido a sobrevivir con una leona, pero no había aprendido a sobrevivir como un impala. Más preocupante aún, Thomas había observado que Kay no mostraba ningún interés por las pocas manadas de impalas que ocasionalmente pasaban por su campo de visión. Las impalas adolescentes normales sentirían la atracción de su propia especie, el impulso instintivo de unirse a una manada por seguridad y eventualmente para reproducirse. Pero Kaylee parecía ajena a ellas, como si no reconociera a otras impalas como de su propia especie. Para ella, la familia significaba una leona blanca. La seguridad significaba pegarse al costado de un depredador. Lo normal significaba desafiar todos los instintos que la evolución había inculcado en su especie. La crisis que obligó a tomar una decisión llegó una mañana que comenzó como cualquier otra. Nala había cazado con éxito un cocodrilo justo antes del amanecer. Se había alimentado rápidamente y había regresado con Keller a su lugar de descanso habitual, cerca de un abrevadero estacional. La zona les resultaba familiar. Era un lugar que habían utilizado varias veces antes, con buena visibilidad y múltiples vías de escape. Kelly pastaba tranquilamente, moviéndose con ese característico patrón en zigzag que utilizan los impalas cuando se alimentan. Nala se acomodó para descansar, con el estómago finalmente lleno y el cuerpo desesperadamente necesitado de sueño. Se quedó dormida con Kayla a 20 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para protegerla, pero lo suficientemente lejos como para darle al creciente espinazo el espacio que necesitaba. Fue un error fruto del cansancio y la familiaridad, un lapsus momentáneo en la vigilancia constante que las había mantenido con vida durante 6 semanas. Se despertó con el grito de terror de Kay, puro, primitivo, el sonido que hacen los impalas cuando la muerte los encuentra. Nala se puso en pie y echó a correr antes de abrir completamente los ojos. Su cuerpo reaccionó con puro instinto a ese grito de angustia. Lo que vio le heló la sangre. Un leopardo macho, enorme y poderoso, había acorralado a Kill contra un saliente rocoso. La espina estaba presionada lo más fuerte posible contra la piedra. Sus patas se bloquearon, su cuerpo se congeló en esa desesperada inmovilidad que era la última defensa de Prey cuando la huida había fracasado. El leopardo se acercaba lentamente, moviendo la cola, con los músculos tensos para el salto final. Aún no había atacado, tal vez saboreando el momento, tal vez simplemente siendo cauteloso con una presa que era sorprendentemente grande y que podía herir incluso a un depredador exitoso. Nala no pensó, no planeó, no consideró que atacar a un leopardo macho era potencialmente suicida para una leona desnutrida. Simplemente cargó, cubriendo la distancia entre ella y Kay con saltos explosivos, rugiendo con una furia que provenía de lo más profundo de su ser y que no sabía que poseía. El sonido era terrible, la rabia acumulada de cada pérdida, cada rechazo, cada momento de dolor expresado en un desafío que resonó en todo el Kalahari. El leopardo se giró para enfrentarse a esta nueva amenaza, su confianza inicial vacilando al ver a una leona en plena furia protectora. Los leopardos eran cazadores solitarios, hábiles trepadores, perfectamente adaptados a su nicho. Pero también eran más pequeños que los leones y sabían que era mejor no luchar cuando la retirada era una opción. Este leopardo echó un vistazo a los dientes descubiertos de Nala, a la absoluta determinación de su embestida, e hizo el cálculo que hacen todos los depredadores. El riesgo no valía la pena. Se dio la vuelta y echó a correr, saltando sobre el afloramiento rocoso y desapareciendo por la cima con fluida elegancia. Naila lo persiguió durante varios metros, rugiéndole.
dejando claro sin lugar a dudas que este territorio estaba reclamado y defendido. Solo cuando estuvo segura de que realmente se había ido, se volvió hacia Cale. La espina se había derrumbado contra las rocas. Sus piernas finalmente cedieron, y su cuerpo temblaba por las secuelas del terror. Nala se acercó lentamente, gruñendo para tranquilizarla, y Kay se apretó inmediatamente contra ella, emitiendo sonidos de angustia que desgarraron algo en lo más profundo del pecho de Nala. La leona la acicaló frenéticamente, comprobando si tenía heridas, eliminando el olor del miedo, tratando de consolar a una criatura que acababa de enfrentarse a la muerte y había sido salvada por una protectora imposible. Pero mientras Nala limpiaba y consolaba a Kel, comenzó a darse cuenta de algo terrible. Miró el saliente rocoso, el terreno circundante, la forma en que el leopardo se había acercado por el lado ciego. Había estado durmiendo, agotada, bajando la guardia en un lugar que creía seguro, y Kay casi había muerto por ello. A medida que el sol subía y Kay se calmaba poco a poco, Nala se sentó con ese conocimiento ardiendo en su interior como veneno. Esto no podía continuar. No podía estar en todas partes. No podía protegerla de todo. Su cuerpo se estaba deteriorando por la tensión de la vigilancia constante y la alimentación irregular. Su juicio se veía afectado por el agotamiento. Y Kayla, cada día más grande y visible, se estaba convirtiendo en un objetivo que atraería a todos los depredadores de la región. Más que eso, Nala reconoció que estaba fallando a Kelly de una manera fundamental. Al protegerla de todos los peligros, había impedido que la espina aprendiera a protegerse a sí misma. Al proporcionarle seguridad constante, había creado una criatura que no entendía las reglas básicas de supervivencia de su propia especie. Kayla no sabía huir de los depredadores, no sabía unirse a una manada para protegerse, no sabía leer las innumerables señales sutiles que significaban peligro para un impala. Aquella tarde, mientras Kayla dormitaba a la sombra, Nala tomó una decisión que le pareció como arrancarse el corazón. Tenía que dejarla ir. Tenía que darle a Kale la oportunidad de encontrar a los de su especie, de aprender a ser lo que estaba destinada a ser antes de que fuera demasiado tarde. El vínculo entre ellas era real y poderoso, pero también era una jaula que atrapaba a Kale en una vida que solo podía terminar en tragedia. La pregunta era cómo. No podía simplemente abandonar a Calais, dejando a los Thorns solos y sin preparación en un entorno hostil. Pero tampoco podía continuar como hasta entonces, esperando el inevitable día en que su protección fallara y Kayla pagara el precio. Tenía que haber un término medio, una forma de hacer la transición de Kaylee de la dependencia a la independencia, dándole al mismo tiempo la mejor oportunidad posible de sobrevivir. Thomas Bradford proporcionó una respuesta inesperada. Había estado observando una pequeña manada de impalas que incluía varias hembras adolescentes, estudiando sus movimientos y su comportamiento como parte de su amplio estudio del ecosistema. La manada era estable, estaba bien establecida, liderada por hembras experimentadas que conocían la ubicación de los abrevaderos y los patrones de pastoreo estacionales y, lo que era más importante, se dirigía hacia la zona donde residían Nala y Ka. Durante los 3 días siguientes, Nala puso en práctica un plan que requería más fuerza emocional que cualquier reto físico al que se hubiera enfrentado jamás. Empezó a permitir que Kaylee se alejara más durante los periodos de pastoreo, resistiendo la tentación de llamarla inmediatamente cuando se alejaba de su vista. Se obligó a descansar cuando su cuerpo lo exigía, incluso si eso significaba que Kayla quedara desprotegida durante breves periodos de tiempo. Le estaba enseñando la independencia ajena, preparándola para una separación que Nala temía con cada fibra de su ser. Kaylee percibió el cambio y no le gustó. Por las tardes se volvía pegajosa, se pegaba lo más posible a Nala y buscaba constantemente su seguridad a través del acicalamiento y el contacto físico. La cría emitía sonidos angustiados cuando Nala se alejaba, tratando de seguirla incluso cuando la leona creaba deliberadamente distancia. Era desgarrador, pero Nala persistió, sabiendo que era preferible una angustia a corto plazo a una dependencia a largo plazo que acabaría destruyéndolas a ambas.
En la mañana del cuarto día, la manada de impalas apareció en el abrevadero justo después del amanecer. Nala y Ka descansaban en una pequeña elevación a unos 100 metros de distancia. Las orejas de la espina giraron inmediatamente hacia los sonidos de su propia especie. Una docena de impalas se movían con gracia experta, bebiendo y pastando en patrones coordinados que significaban seguridad en número. Nala observó a Kay mirando a la manada y vio confusión en la postura de la espinosa. Estas criaturas se parecían a ella, sonaban como ella, se movían como ella, pero eran extrañas. Y toda la experiencia de Kay le decía que la seguridad significaba permanecer cerca de la leona blanca, que había sido todo su mundo. Nala se obligó a ponerse de pie, se obligó a empezar a moverse hacia el abrevadero, colocándose de manera que quedara entre K y la manada. K siguió inmediatamente su respuesta habitual al movimiento de Nala. Pero a medida que se acercaban, algunas de las impalas adultas las notaron. Levantaron la cabeza, tensaron el cuerpo y se prepararon para huir del depredador. Las vieron, pero entonces notaron algo extraño. Una espina blanca caminando junto a la leona blanca, sin mostrar miedo ni coacción. Eso violaba todo lo que sabían sobre el comportamiento de los depredadores. Las hembras permanecieron tensas, pero no huyeron inmediatamente, ya que su curiosidad superó su cautela. Nala se detuvo a unos 50 metros de la manada. Kayla se detuvo a su lado, mirando a la leona con confusión, buscando orientación para esta extraña situación. Nala rugió suavemente, un sonido que significaba consuelo, tranquilidad y despedida, todo al mismo tiempo. Luego hizo algo que le exigió toda la fuerza de voluntad que poseía. Se alejó de Kayla y comenzó a caminar en dirección opuesta a la manada, lejos del abrevadero, lejos de la espina que era su corazón. La reacción de Kayla fue inmediata y angustiante. Gritó con fuerza, un grito de abandono y miedo. Dio varios pasos tras Nala, tratando de seguirla como siempre había hecho. Pero Nala no se detuvo. No miró atrás. A pesar de que los gritos de Kay se volvían cada vez más desesperados, la espina llamaba y llamaba, y el sonido se propagaba por el aire tranquilo de la mañana. Una súplica que Nala sentía como garras en su pecho. Detrás de Kayla, los impalas observaban esta escena imposible. Una de las ciervas, quizás reconociendo algo en los gritos de Kale que trascendía las especies, emitió suaves sonidos de respuesta. El lenguaje de los impalas para tranquilizarla y decirle que se acercara. Estás a salvo con nosotros. Kayla lo oyó y se quedó paralizada, dividida entre dos mundos. Detrás de ella estaba su especie, la seguridad de una manada, la vida que estaba destinada a vivir. Delante estaba Nala, alejándose con paso firme, la madre que no era madre, que le había dado todo, que ahora la abandonaba. La espina volvió a llamar una vez más. Un sonido desgarrador de pérdida y confusión. Nala se obligó a seguir caminando, incluso cuando las lágrimas nublaban su visión de una manera que los leones no deberían experimentar. Oyó la llamada de la masa otra vez, suave y tentadora. Oyó los cascos de Kyle indecisos, moviéndose unos pasos en una dirección, luego en la otra. Y finalmente oyó el sonido que la rompió y la curó al mismo tiempo. Los cascos de Kale se alejaban de ella hacia la manada, hacia su propia especie, hacia la vida que le era posible si tan solo encontrara el valor para elegirla. Nala subió una pequeña elevación y finalmente se permitió mirar atrás. Ka estaba al borde de la manada, su pelaje blanco brillaba entre los marrones y tostados de los impalas normales. Las ciervas la olfateaban con cuidado, aceptando su presencia, aunque aún no su lugar en la jerarquía. Ya no dejaba de girar la cabeza hacia donde Nala observaba, moviendo las orejas, con un lenguaje corporal que gritaba incertidumbre y angustia, pero se quedó. A medida que pasaban los minutos y la manada comenzaba a desplazarse hacia nuevas zonas de pastoreo, Kaylee se movió con ellos, con pasos vacilantes, pero decididos. La espina blanca, que debería haber sido comida, se convirtió en parte de una familia que le enseñaría lo que Nala nunca pudo: cómo ser un impala, cómo sobrevivir entre los de su especie, cómo vivir en el mundo que la evolución había diseñado para ella.
Nala observó hasta que la manada se perdió de vista, desapareciendo en el horizonte, con la silueta blanca de Cale visible hasta el último momento. Solo entonces se dio la vuelta, moviéndose en dirección opuesta, alejándose de la espina que había sido suya durante 6 semanas imposibles. Thomas Bradford lo documentó todo, con los ojos húmedos detrás de la lente de su cámara, sabiendo que estaba presenciando algo que tal vez nunca volvería a ocurrir en la historia registrada de las relaciones entre depredadores y presas. Anotó la hora, las 9:32 de la mañana. Anotó la ubicación, las condiciones meteorológicas y el comportamiento de ambos animales. Y anotó en su diario personal, en lugar de en sus registros científicos, que nunca había visto un dolor tan puro en la postura de un animal como en la de la leona blanca, que se alejaba de la única criatura a la que había amado de verdad desde la pérdida de sus cachorros. Las semanas siguientes fueron difíciles para Nala. Cazaba mecánicamente, comía sin satisfacción, dormía sin descansar. El silencio donde se había sentido la presencia de Cale era más fuerte que cualquier sonido. Se encontró volviendo a lugares de descanso familiares, medio esperando encontrar una pequeña forma blanca, esperándola allí antes de que la realidad se reafirmara. Y recordaba que K se había ido. Estaba a salvo. Estaba con los de su especie, aprendiendo a hacer lo que estaba destinada a hacer. Thomas siguió observando a ambos animales por separado. Observó que Kalai se integraba en la manada con un éxito sorprendente. Las otras hembras parecían aceptar su albinismo como una variante más, tan insignificante como las diferentes formas de los cuernos o los ligeros cambios de tamaño. Kaylee aprendió rápidamente, y sus instintos se activaron al estar rodeada de buenos maestros. Aprendió a interpretar las señales de alarma de la manada, a situarse en el centro, donde el peligro era menor, y a coordinar sus movimientos con el grupo para lograr la máxima eficacia y seguridad. Y observó a Nala, solitaria una vez más, pero de alguna manera diferente a la leona desesperada y afligida que había documentado por primera vez 7 semanas antes. Se movía con más determinación, ahora menos atormentada. Cazaba con un éxito ligeramente mayor, tal vez porque ya no luchaba contra el doble agotamiento de proteger a sus presas y ser al mismo tiempo una depredadora. Seguía delgada, seguía solitaria, seguía marcada como diferente por su pelaje blanco, pero ya no parecía tan destrozada. 3 semanas después de la separación, Thomas fue testigo de algo que le costó registrar adecuadamente, porque le parecía demasiado perfecto, demasiado guionizado, demasiado parecido a una conspiración del universo para crear un momento de gracia. Estaba observando la manada de impalas en un abrevadero cuando vio una forma blanca que se acercaba desde la dirección opuesta. Nala había venido a beber al mismo lugar. La leona se movió lentamente hacia el agua. Su postura era tranquila y nada amenazante. La manada la vio inmediatamente, levantaron la cabeza y tensaron el cuerpo para huir, pero no corrieron, tal vez porque reconocieron a esta depredadora en particular, tal vez porque algo en su actitud les indicaba que no estaba cazando. Kay estaba al borde de la manada y vio a Nala inmediatamente. La espina se quedó completamente inmóvil, con todo el cuerpo rígido y las orejas hacia adelante. Durante varios segundos, simplemente se miraron a través de los 50 metros de matorral africano, la leona blanca y la espina blanca, dos marginadas que habían encontrado brevemente una familia la una en la otra y que ahora vivían vidas separadas, como exigía la naturaleza. Nala se acercó al agua y bebió, sin apartar los ojos de Cale. La espina permaneció con la manada, pero no huyó, observando a la leona con una intensidad que sugería recuerdo y reconocimiento. Cuando Nala terminó de beber, se sentó sobre sus cuartos traseros sin dejar de mirar, sin hacer ningún movimiento para acercarse o amenazar. Una de las hembras adultas, la misma que había llamado a Kaylee 3 semanas antes, se colocó entre la espina y la leona, en una sutil afirmación de protección y propiedad. Kay ahora pertenecía a la manada, y la manada defenderían los suyos. Nala rugió con un sonido grave en su pecho, un sonido que podía ser aceptación o reconocimiento,
o simplemente tristeza expresada con la voz. Luego, la leona se levantó y se alejó, dejando el abrevadero a la manada de impalas, respetando el límite que ahora existía entre su antigua vida y la nueva de Kay. Gay la vio alejarse, moviendo las orejas para seguir el sonido de los movimientos de Nala. Incluso después de que la pelaje blanco desapareciera tras la colina, la leona no intentó seguirla, ni la llamó. Simplemente se quedó con su manada, formando parte de algo más grande que ella misma, viviendo la vida que estaba destinada a vivir. Thomas cerró su diario de campo con manos temblorosas, sabiendo que acababa de presenciar el final de una historia que había desafiado todas las reglas de la naturaleza que le habían enseñado. Una historia de instinto maternal tan poderoso que podía salvar la distancia entre depredador y presa. Una historia de amor tan fuerte que permitía dejar ir cuando habría sido más fácil aferrarse. Una historia que demostraba lo que él siempre había sospechado, pero que nunca había podido documentar del todo, que la naturaleza estaba llena de misterios más profundos y complejos de lo que la ciencia podía explicar por completo. Nala volvió a su existencia solitaria, pero las 6 semanas que había pasado como madre de una presa la habían cambiado. Seguía sola, seguía marcada como diferente, seguía luchando con los retos que le planteaba el albinismo en un mundo que exigía camuflaje. Pero ya no estaba tan perdida. Kayla le había dado algo precioso, la prueba de que la conexión era posible, de que el amor maternal podía expresarse incluso en las circunstancias más improbables, de que era capaz de algo más que sobrevivir. Y Kay, que prosperaba en su manada, aprendiendo las complejas dinámicas sociales de la vida de los impalas, de vez en cuando detenía su pastoreo y levantaba la cabeza hacia el horizonte, como si buscara una forma blanca que pudiera estar velando por ella. Aún así, nunca perdería por completo la huella de aquellas 6 semanas. La seguridad de dormir contra un pelaje cálido, la comodidad de ser acicalada por una lengua áspera, la certeza absoluta de que alguien lucharía hasta la muerte para protegerla. Esos recuerdos se entretejieron en su ser con tanta certeza como el pelaje blanco que la distinguía de los demás. Años más tarde, Thomas publicaría sus observaciones como un estudio de caso en el Journal of Wildlife Behavior, con fotografías y notas detalladas sobre el comportamiento. La comunidad científica debatiría sus implicaciones, cuestionaría sus interpretaciones y discutiría sobre la antropomorfización frente al instinto maternal genuino. Pero para Thomas, que lo había presenciado de primera mano, no había debate. Había visto a una leona albina elegir el amor por encima del instinto, el sacrificio por encima del interés propio, el bienestar de otra criatura por encima de sus propias necesidades. Había visto a esa misma leona tomar la decisión más difícil de todas, renunciar a lo único que la había hecho sentir completa. Y había visto a una espina blanca sobrevivir y prosperar porque se le había concedido, aunque fuera brevemente, el regalo de la feroz protección de una madre. En ciertas tardes, cuando la luz era la adecuada y el Kalahari se pintaba de tonos dorados, Amber Thomas a veces veía dos formas blancas con sus prismáticos, una leona en una cresta y un impala en otra, separados por la distancia y la especie, y la división fundamental entre depredador y presa. Y se preguntaba si se veían en esos momentos, si recordaban, si alguna parte de ellos aún se llamaba a través de esa brecha insalvable. El sol se ponía, como siempre, pintando el cielo de colores imposibles. La leona se levantaba y se dirigía hacia sus terrenos de caza. El impala se reunía con su manada para pasar la noche a salvo, y el Kalahari continuaba con sus ritmos eternos, guardando el secreto de dos almas blancas que desafiaron brevemente las reglas que gobernaban a todos los demás. La naturaleza es implacable en su adhesión a la supervivencia del más apto, y rara vez permite el sentimentalismo o la desviación de los patrones establecidos. Pero a veces, de formas que no podemos explicar ni predecir del todo, la naturaleza crea espacios donde lo imposible se hace realidad, donde una leona puede ser madre de su presa, donde el albinismo conecta en lugar de aislar, donde el amor demuestra ser más fuerte que el hambre, aunque solo sea durante 6 semanas de toda una vida. Ese es el regalo que Nala le dio a Kili y que Kili le dio a Nala.
La prueba de que incluso en la dura realidad de la naturaleza, incluso en la aritmética inflexible del depredador y la presa, hay espacio para la gracia, para la elección, para las conexiones que trascienden toda razón lógica por la que no deberían existir. La leona blanca sigue cazando en el Kalahari. La impala blanca sigue pastando con su manada. Y en algún lugar entre ellas, invisible pero eterno, está el vínculo que una vez las convirtió en familia, que les enseñó a ambas lo que significa amar tan completamente que estás dispuesto a perderlo todo antes que comprometer el bienestar de quien proteges. Ese vínculo permanece intacto a pesar de la distancia, el tiempo o las exigencias de la supervivencia. Un recordatorio de que la naturaleza no es solo muerte, depredación y competencia por recursos escasos. También se trata de conexiones inesperadas, elecciones imposibles y el tipo de amor que no pide nada a cambio, excepto la oportunidad de darlo todo. Incluso cuando darlo todo significa alejarse.